Sí, aquí, ahí está. Ahí estamos. Qué bendición es poder estar compartiendo la palabra del día del Señor hoy con usted. La verdad es que estoy muy emocionado, entusiasmado. Y a veces los nervios le ganan a uno. Así es que quiero pedirle que incline sus ojos ahí en su lugar. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a decirle: Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Padre, que tu Espíritu Santo sea quien hable, sea quien ministre, Señor, y que esta palabra pueda traer fruto a 30, 60, Señor, y a 100 por uno. Gracias, haz tu obra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de comenzar, me gustaría preguntarle cómo le ha ido con los propósitos de Año Nuevo. ¿Comieron uvas? ¿Quién sacó la maleta? ¿Alguien se metió abajo de la mesa? Me encanta porque a veces cuando recibimos, en cuanto sabemos que es el 31 de diciembre, andamos todos corriendo al súper. Espero que no sea como yo, que a la mera última hora ahí anda haciendo todas las compras, ¿no? Pero yo veo que algunos ya están medio fits. Algunos ya empezaron la dieta, ya no comen grasas, triglicéridos y todo ese rollo. ¿Cómo le fue? Es complicado después de salir de una pandemia donde fuimos obligados a ser confinados físicamente. Pienso que también espiritualmente nos hemos confinado. ¿Cuántos se sienten así? ¿Cuántos se sienten que a veces no avanzan en su ministerio? ¿Cuántos se sienten que a veces no avanzan en su vida espiritual? ¿Cuántos se sienten que estuvieron trabajando un año para el Señor, pero de repente no ven el fruto, no ven el esfuerzo, no ven reflejado nada de lo que sucedió? ¿Le ha pasado? Esto es porque a veces tenemos un bloqueo espiritual. Y el día de hoy quiero hablarle de un versículo que es un poco extraño. Pocas veces va a escuchar que alguien predique de este versículo porque es un versículo raro, extraño, de esos de los que incomodan a veces predicarlo. Pero sin duda alguna creo que vamos a poder extraer un principio bíblico que nos va a poder desbloquear y nos va a destrabar. ¿Sale? ¿Me acompaña? ¿Está listo? ¿Trajeron sus Biblias? Si no trajeron su Biblia, júntese con un cristiano. Eso es, la mayoría siempre traen Biblia. Acompáñeme por favor con su Biblia a Éxodo capítulo 4, en el versículo 24 y 26. ¿Lo tiene? Me dice amén. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. El contexto es este: Moisés toma a su esposa, toma a su hijo, agarra el changarro y salen rumbo a Egipto después de tener el llamado. Después de que Moisés se encuentra con la zarza ardiendo, toma a sus hijos, es obediente al Señor y se lanza rumbo a Egipto. Pero antes de entrar a Egipto, llegan como a una especie de hotel de carretera y deciden pasar la noche ahí. Cuando están en la noche, Dios sale al encuentro de Moisés para matarlo. Entonces, si tomáramos una fotografía de este versículo, imagínense lo siguiente: Moisés tirado en la cama, siendo atormentado o molestado o incomodado por una fuerza divina, mientras Séfora, su esposa, con un cuchillo en la mano, con cara de loca, y con otro en la mano, otro pedazo de carne, mientras su hijo de 12 años con los pantalones abajo, con la mano entre la entrepierna, gritando: ¡ah! Sangre por todos lados, por todas partes. Este es el contexto. Esto sucede justo en la frontera. Es un versículo raro, pero
quiero que abra su corazón, porque de poder entender este versículo vamos a desbloquear el siguiente nivel para pasar de donde estamos hoy hacia el siguiente nivel. ¿Cuántos quieren pasar al siguiente nivel? ¿O se quieren quedar estancados? ¿Se quieren quedar en la frontera? He titulado este mensaje En la frontera. Entonces, para entender este versículo, vámonos 80 años antes, cuando Moisés era un tierno bebecillo. Dijo por ahí un hermano, cuando hasta estaba tan hermoso que hasta lo rentaban para niño Dios, dijo por ahí, ¿no? Entonces, Moisés desde un principio fue destinado a morir. Cuando Moisés nació en el pueblo de Egipto, bajo papás hebreos, mamá hebrea, familia hebrea, en un pueblo hebreo, el gobernador de Egipto decide que hay mucha multitud de hebreos y decide matarlos. Entonces la mamá, que lo carga en sus brazos y lo ve y dice, este muchacho tiene la hermosura del llamado del Señor. Y como toda madre valiente, porque yo pienso que todas las mamás son valientes, pudo ver en él la hermosura, la belleza del llamado de Dios, y lo puso sobre una canasta, y estratégicamente esa canasta fue navegando entre el río Nilo, entre cocodrilos, hipopótamos, no sé qué más había por aquellos tiempos en el río Nilo, pero llega justo a donde la hija del faraón de Egipto lo toma en sus brazos, lo adopta. Entonces Moisés nace y crece bajo la cultura egipcia, bajo la élite de la cultura, bajo lo más avanzado que había en tecnología, en civilización, en conocimientos, y muy seguramente Moisés fue capacitado para ser gobernador. Pero Moisés no se sentía en el lugar, él se sentía diferente, sabía que estaba fuera del lugar. Algo había dentro de sí, algo en sus venas que le hacía sentir que él no era egipcio, que él era un hebreo. Y cuenta la historia que en algún momento, cuando Moisés ve que un capataz egipcio está maltratando a un hebreo, agarra una piedra, se lanza sobre el egipcio, le pega en la cabeza, ¡pumba! Lo asesinó. Volteó a izquierda, volteó a derecha y vio que no había nadie. Entonces decidió enterrar el cadáver. ¿Y cuántos aquí han enterrado un cadáver? Se van a dar cuenta que es muy difícil hacerlo. Si lo han hecho alguna vez me van a entender. Finalmente es atrapado y tiene que huir. Y voy a abrir un paréntesis aquí porque creo que hay algo importante que tiene que saber. Quiero que repitan conmigo: el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Moisés intentó hacer la voluntad de Dios bajo las artimañas de su carne y no se vale. Muchos líderes en la iglesia cristiana de hoy en día están queriendo hacer la voluntad de Dios bajo las artimañas de su carne. Y tú puedes decir, bueno, pero es que es un fin bueno, es un fin agradable, mira, vale la pena. Pero de una manera ilícita se corrompe y terminamos enterrando cadáveres. Pero bueno, eso lo voy a dejar hasta aquí. Vamos otra vez a la historia. Moisés pasa 40 años en el desierto. Después de que se va de Egipto, pasa 40 años en el desierto siendo un pastor de ovejas. Y no eran suyas, eran de su suegro. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando aquí? Quebrantamiento. ¿Cómo de ser un gobernador o de ser instruido para ser un gobernador, de repente Dios lo tiene trabajando, cuidando ovejas? Y de repente, mientras estaba pastando las ovejas, Moisés tiene un encuentro sobrenatural con una zarza que ardía, una zarza que ardía con el fuego del Espíritu Santo. Y en resumidas cuentas, Moisés y Dios tienen una conversación muy interesante. En pocas palabras, Dios le dice: Moisés,
¿Te acuerdas de lo que quisiste hacer 40 años antes? Pues ahora lo vas a hacer con mis fuerzas, ya no con las tuyas, ahora con las mías. Pero Moisés empieza a discutir con Dios. A diferencia de hace 40 años, ahora no estaba interesado en liderar el pueblo, en liberarlo, y empieza a ponerle una serie de excusas. Soy tartamudo, no puedo hablar, no estoy guapo, tengo azúcar, no es Celia Cruz. Pero entre toda la conversación, cuando Moisés le dice, bueno Dios, ¿y qué me vas a dar? ¿Qué recursos militares me vas a dar para enfrentar la potencia más grande y poderosa de la época? ¿Qué recursos militares me vas a dar para enfrentarme a Egipto y poder liberar a tu pueblo? Y Dios le dice, un palo para doblegar la soberbia del pueblo de Egipto. El Señor voltea con Moisés y le dice, ¿qué tienes en la mano? Palo. Pero claro, Moisés tuvo que aprender, como nosotros debemos de entender, que un palo en las manos de un hombre quebrantado es mucho más potente que un ejército en las manos de un hombre soberbio. Tenemos que entender que un palo tenía que doblegar la soberbia del imperio egipcio. Finalmente Moisés se rinde, porque si algo aprendemos en las escrituras de negociar con Dios es que Dios es muy persuasivo. Y cuando Dios te dice haz algo, terminas haciéndolo. Finalmente Moisés va a su casa, llama a su esposa, trae a su hijo, agarra las maletas y comenzaron esta travesía, quizá de días, se hace de noche, llegan a la posada justo en la frontera. Diga conmigo, justo en la frontera. Antes de llegar a Egipto, antes de llegar a su llamado como libertador de más de 1 millón de hebreos. Y es así como llegamos a este texto extraño. Dios salió al encuentro para matarlo. Y tú puedes decir, bueno, ¿y qué chiste tiene? O sea, ¿quién lo entiende? ¿Quién entiende a Dios? ¿Alguna vez a usted le ha pasado lo mismo? ¿Se ha preguntado lo mismo? Dios, ¿quién te entiende? Me dices que haga una cosa, pero las cosas me indican lo contrario. Dios sale a su encuentro para matarlo. ¿Qué podía ser tan importante para Dios para que Dios estuviese dispuesto a matar a Moisés y abortar la misión? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la razón por la cual en la frontera, justo antes de pasar al otro lado, Dios se detiene a Moisés y le dice, este asunto es importante, o lo arreglamos o abortamos la misión? Si ponemos atención en las escrituras, podemos darnos que Moisés tenía un asunto pendiente. Diga conmigo, asunto pendiente. Un asunto pendiente que durante 12 años pareciera como que a Dios no le había importado. Un asunto pendiente que Dios no le había dicho nada a Moisés hasta que Moisés estaba a punto de cumplir su liderazgo, su llamado. Ese asunto pendiente era la circuncisión de su hijo. Y no me vaya a pedir que entre en detalles acerca de la circuncisión, porque si no los pastores ya no me van a volver a invitar a predicar. Pero la circuncisión era una marca, era una especie de marca divina que se hacía en el exterior de los hombres. Era una marca que desde el patriarca Abraham Dios había instituido en su pueblo para decir, son míos, son mi pueblo, me pertenecen. Y a lo largo de todos los años
El pueblo hebreo de generación tras generación tras generación lo habían hecho. Ellos circuncidaban a sus hijos. Pero por alguna extraña razón que no conocemos, Moisés no había circuncidado a su hijo. Puedes llamarlo por lo que tú quieras, por olvido, por desidia, porque estás ocupado, porque estuvo enfermo, porque, ay Dios, es más cómoda mi cama que ir a la iglesia, porque, ay Señor, es el único domingo que tengo para ir con mi familia, porque, ay, la alabanza tocan unas canciones muy aburridas. Ponle la excusa que tú quieras. Pero por alguna razón Moisés no había circuncidado a su hijo. La ley decía que en cuanto naciera un varón al 8º día tenía que ser circuncidado. Y Moisés por alguna razón no lo había hecho. Y tú puedes decir, no hombre, qué exagerado. O sea, de verdad por eso. O sea que si me pinto el pelo, o sea, qué exagerado eres. Dios, ¿por qué es tan exagerado? O sea, una cosita. A ver, piénsalo, un momento, piénsalo. ¿Qué pasaría si te dijera que Dios tiene preparado o te tiene preparado a ti para liberar de la esclavitud a más de 1 millón de personas? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu responsabilidad? Moisés tenía que ser el libertador. Moisés tenía que aprender que tenía que llevar al pueblo de Egipto, liberarlo del faraón, llevarlo a través del desierto, llevar hasta donde está el mar rojo, tocar la piedra, hacer que el mar se abriera, que el pueblo pudiese pasar, que una columna de fuego los protegiera de día, que una de noche, que una nube los protegiera de día. Todo eso tenía que hacerlo Moisés. Dios no estaba exagerando. Dios tenía un plan para la vida de Moisés. Ahora piénsalo. ¿Qué autoridad iba a tener Moisés para decirle a la gente, a los hebreos, cómo deben de vivir si en una cosa tan pequeñita, tan fundamental para los hebreos, tan pequeñita? Moisés no había sido obediente. Dios sabía que ese trocito de carne en el miembro viril de su hijo le iba a robar credibilidad. Dios sabía que ese pedacito de carne le iba a robar autoridad, de que no iba a poder liderar adecuadamente mientras ese trocito de carne estuviera ahí sin ser cortado. Trocitos de carne. Y no sé si te has dado cuenta, pero a nosotros los líderes o a nosotros los cristianos nos gusta cambiarle el nombre a nuestros trocitos de carne. En el caso de Moisés, ese trocito de carne se llamaba desobediencia. Te voy a decir por qué. Y es muy interesante cuando estudiamos la Biblia. Todo mundo conoce la historia de David y de Goliat. Pero, ¿cuántos sabían de Isbi-Benob? ¿Conocen a Isbi-Benob? Isbi-Benob es un gigante de la tierra de Morá que estuvo a punto de matar a David. Todos conocemos la historia de David y de Goliat. Pero hubo otro gigante que de no ser por el amigo de David no hubiera sobrevivido. Siempre en nuestras vidas existirá una segunda prueba. Cuando Dios habló a Moisés, Moisés tenía buenas intenciones, fue obediente. Pero más adelante, cuando Dios le dice, no golpees la piedra, háblale, ¿qué hizo Moisés? Por esa razón no entró a la tierra prometida. Había una cuestión de desobediencia que Moisés tenía que tratar en su corazón. La circuncisión no se trata de cortar una parte de nuestro cuerpo, sino dice Pablo que sea del corazón, de nuestro interior.
donde tenemos que trabajar esa parte. Trocitos de carne. Y nos gusta cambiarles el nombre para hacerlos más digeribles. Pastor, joven, hermano, líder, es que cada vez que yo llego a la casa y mi esposa me contradice, se me sube la bilirrubina, entonces me da por tirar los platos. Es que tengo un carácter fuerte. No le llames carácter fuerte, llámale problemas de ira, porque eso es lo que es. Ay, pero es que sabes que yo tengo carencia de amor porque yo nací en un hogar sin familia y de repente yo siento que necesito el abrazo de un hombre para sentirme protegida y sentirme abrazada. Es que tengo carencia de amor. No le llames carencia de amor, llámale lujuria, porque eso es lo que es. Una cosa me enseñó Dios hace un par de meses. Mientras estaba orando, Dios me decía: mira, Gerardo, cada vez que tú vengas delante de mí con tus trocitos de carne, créeme, te voy a perdonar. Te voy a perdonar. Pero una cosa te voy a pedir: no le cambies el nombre. Dilo, pronúncialo con ese nombre que cada vez que lo pronuncies te dé vergüenza decirlo. Eso que te incomoda, que te molesta, que te dé vergüenza enfrentar tu pecado y mostrármelo, porque cuando entonces me lo digas tal cual es, entonces vamos a poder trabajarlo. Pero mientras no, porque nos anestesiamos con muchas cosas para olvidar el dolor, para olvidar que se nos pasa. Y andamos viendo una serie de Netflix para no pensar en eso, y vamos a comprar ropa nueva para no pensar en eso, y gastamos dinero. Nos gusta anestesiarnos. ¿Alguien dice amén? No los estoy regañando, ¿verdad? Bueno, estamos entrando todavía. Quiero que me acompañen por favor a su Biblia, con su Biblia en Ezequiel 14:4, para que podamos entender a profundidad de lo que yo estoy hablando. Voy a leer una versión diferente, normalmente lo tenemos ahí en la Reina Valera, pero dice, por favor, dice: por lo tanto, háblales y diles, esto es lo que dice el Señor Dios. Algunos israelitas, por las dudas, todavía le rinden culto a sus repugnantes ídolos y se colocan el propio pecado como una piedra de tropiezo para sí mismos, y a la vez acuden a los profetas por ayuda, pues a ellos yo, el Señor, les diré que se vayan a pedir ayuda a sus ídolos. ¿Hay alguien en la casa? La historia de Dios, la historia de la Biblia se resume en un Dios de amor, que a través de todos los años quiere acercar a su pueblo en pos de sí, para amarlo, para bendecirlo. Pero el pueblo de Dios es un pueblo tan ingrato que aún con el abrazo de Dios se acerca a Él amando los ídolos que hay en su corazón. Trocitos de carne. Y tú me puedes decir, bueno, qué exagerado. Al final de cuentas, Moisés tenía buenas intenciones. Fue obediente al Señor. Dejó todo lo que tenía. Tomó a su esposa y se fue hacia la frontera. Está claro que Moisés tenía buena intención, pero déjame decirte una cosa: Dios no bendice tus intenciones, Dios bendice tu obediencia. ¿Alguien dice amén? Dios no bendice tus intenciones.
Dios bendice tu obediencia. Porque si de esto se tratara, el 1 de enero todos tendríamos un cuerpo fit, una cuenta de dinero llena en el banco y una vida de devocional o una vida espiritual encendida. Si las buenas intenciones hicieran esto, así estaríamos el 1 de enero. Pero ¿cuántos saben que el día 2 tendríamos que tener que ir al gimnasio? Tendríamos que tener un plan de ahorros y teníamos que tener un plan de estudios bíblico para poder encendernos espiritualmente. Si realmente las buenas intenciones cambiaran las cosas, el día 2 tendríamos que seguir adelante. Pero déjame decirte una cosa, tú no eres lo que dices que haces, tú eres lo que realmente haces. Y el 1 de enero todos podemos decir, este año sí me voy a inscribir en el maratón. Pero te compras los tenis hasta que lleguen las utilidades, ¿no? Ya te avanzaron 5 meses. Este año sí me voy a ir de vacaciones a Cancún. Y no dejes de comer tacos los viernes. ¿Sí me entiendes lo que te estoy queriendo decir? La iglesia de hoy en día está llena de buenas intenciones, pero también está llena de gente que posterga y posterga y posterga y posterga todo lo que dice. El 31 de enero todo el mundo nos hacemos planes, pero los postergamos. Oye, ¿y la dieta? No, ahora sí, la próxima semana. Y la dieta, hoy es que discaba con el grupo de alabanza. Y la dieta, reunión de matrimonio, así, padre, oye, es que la carne asada. Postergamos, postergamos, postergamos. ¿Cuándo va a crecer tu vida espiritual? No, el próximo lunes sí hay uno. Es que hay un desayuno con las mujeres. Postergamos y postergamos, postergamos. Si realmente las buenas intenciones nos cambiaran, realmente estaríamos bendecidos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es tu trocito de carne? Venga, porque lo sabemos. Todos aquí tenemos un trocito de carne. Y ese trocito de carne es una ancla que nos está bloqueando para cruzar la frontera, para cruzar hacia tu llamado. Créeme, hay dinamita en ti, hay un ministerio poderoso. Dios quiere utilizarte grandemente, pero tienes que tomar una decisión. Y quizás te ha pasado como a mí, que durante tiempo y tiempo, horas, y te has preguntado, bueno, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué no crezco en mi economía? ¿Por qué no crezco en mi liderazgo? Bueno, ¿qué fue lo último que Dios te dijo? ¿Y qué hiciste con eso que Dios te dijo? Porque Dios no tiene nada nuevo que decirte hasta que no hayas cumplido o no se haya resuelto lo último que te dijo. Puede haber sido hace un mes, puede haber sido hace un año, hace 3 años. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Y qué has hecho con eso? Porque hay un bloqueo que no viene de parte del cielo, sino que nace aquí en la tierra. Nace en nuestros corazones y es un trocito de carne que no nos deja avanzar si no lo circuncidamos. Créeme, y no es la unción del predicador, no es la unción del pastor lo que te va a liberar, sino la decisión que tú tomes, lo que tú elijas hacer, porque hay una acción concreta que tenemos que hacer para podernos liberarnos.
porque de no hacerlo nos vamos a convertir en cristianos casi casi. Dije casi casi, no kamikaze. En cristianos casi casi. Casi me caso con la chica de mis sueños. Nada más me faltó decirle, casi emprendo el negocio de mi vida, pero me faltó poquita fe para hacer una inversión de fe y creer en el Señor. Casi hago algo para Dios, pero le hice demasiado caso a la gente que estaba sentada cómodamente en su silla. Durante muchos años fui un casi licenciado. Desde muy pequeño me dediqué a la música. Les voy a hablar desde los 13, 14 años. Yo anduve tocando con muchos grupos rancheros, en bodas, aniversarios, ejidatales, etc. Llegó un momento en el que yo dije, no necesito estudiar, estoy ganando mucho más dinero en aquel entonces del que hasta el que ganaba mi papá. Entonces yo dije, ¿qué caso tiene que yo estudie? Me va súper bien. Pero mi papá un día me dijo, tienes que estudiar una carrera, la que quieras, la que sea. Y yo dije, administrador de empresas. Tal vez a los licenciados, no es discriminativo. Pero era lo que estaba en línea, era lo que estaba de moda, era una carrera de 3 años, lo podías estudiar por internet. Yo dije, voy a ser licenciado. ¿Y cuántos saben que al terminar una carrera tienes que presentar tu tesis? Para ese entonces yo estaba viajando entre Estados Unidos hasta Sudamérica llevando música secular. Algunos me entenderán que a esas alturas de la vida yo no tenía tiempo para sentarme tras un escritorio y comenzar una tesis y mandársela a un maestro para que me la regrese con correcciones porque no le puse un acento, me faltó un punto, me faltó una coma. Y yo dije, no. Y me casé y tuve hijos y trabajé. Y ahora no trabajo como licenciado, trabajo como ingeniero de producto. Pero Dios me habló y me dijo, tienes que terminar lo que empiezas. Señor, pero ¿de qué me sirve titularme si ni siquiera ejerzo como licenciado? Porque tienes que darle a la gente a entender que tú terminas lo que empiezas, que eres un hombre cumplido y que eres un hombre fiel. Un día mi esposa tuvo que agarrar el cuchillo y me dijo, o traes el título o te duermes en el sillón. Fueron 4 años los que pasé sin titularme, después de que me había casado. Ya había nacido Matías, tenía 3 años, 2 años tenía cuando me titulé. Y sí, el título está guardado en un cajón como probablemente muchos de los que aquí tenemos un título. Pero también creo que cuando eres una persona preparada, la gente se pone más receptiva a lo que tú hablas y a lo que tú dices. Dios lo sabía y me lo hizo saber a través de mi esposa que un día estaría hablándole a personas con mucha mayor inteligencia que yo, algunos con maestría, algunos con doctorado, pero yo hablarles me iba a poner en una posición donde no perdería mi autoridad. ¿Cuál es tu asunto pendiente? Rubén,
Quizá tu asunto pendiente sea terminar una carrera como fue el mío durante mucho tiempo. Quizá tu asunto pendiente, no sé, puede ser pedir perdón a una persona porque la ofendiste, porque la lastimaste. O quizá estás del otro lado, quizá tu asunto pendiente sea perdonar. He conocido personas que guardan por años una ofensa. No le voy a hablar a mi papá porque un día me dijo que no me iba a dar herencia. 20 años sin hablarle al papá. ¿Han conocido casos así? ¿Cuál es tu asunto pendiente? Quizá tu asunto pendiente sea dejar una relación tóxica. Porque, ay, qué rico, Dios mío, pero es puro veneno. Tienes que dejarlo. Quizá tu asunto pendiente sea hacer una llamada a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo. ¿Cuál es tu asunto pendiente? Porque estamos bloqueados justo en la frontera. Y hay una historia de Dios escrita para ti que solamente tú vas a poder realizarla. No hay a una persona a la que tú le vas a tener que hablar, a la que tú le vas a tener que compartir del amor de Dios, que yo no voy a alcanzar a ir, el pastor no va a poder ir, tu líder no va a alcanzar a esa persona, pero Dios te está preparando a ti para que alcances a liberar al pueblo de Egipto. Hay una historia escrita especialmente para ti, hay una medida de la historia de Dios que solamente te pertenece a ti. Hay algo que tú debes hacer para estar o para cruzar al otro lado de la frontera. Y vamos a ser claros, ya casi estoy terminando. Cortar duele. Cortar duele. Por eso nos andamos anestesiando con muchas cosas que si las vemos no son malas en sí mismas, pero las utilizamos como elementos de postergación. Y así andamos postergando asuntos pendientes, buscando cómo anestesiarnos. Y hay un cuchillo que es la palabra de Dios que está para ti hoy. Estoy llamando a una circuncisión, como dice en Romanos 2:28, un acto del corazón. Y sin lugar a dudas, para que podamos hacerlo necesitamos un poderoso porqué. Diga conmigo, un poderoso porqué. Un poderoso porqué es aquello que te va a llevar a hacer lo que no has podido hacer. Y un poderoso porqué puede ser quizá porque al igual que como Moisés, tu mamá ha estado orando por ti. Tú no te das cuenta, pero esa viejecita noche tras noche ora por ti para que te vaya bien, para que estés siempre en las manos de Dios. Y ora noche tras noche porque vio un propósito de Dios en tu vida y quiere que ese propósito de Dios en tu vida se cumpla. Entonces un poderoso porqué puede ser por tu mamá. Otro poderoso porqué es porque de no hacerlo no vamos a avanzar al siguiente nivel, al siguiente paso. No vamos a llegar a ser la iglesia gloriosa que Dios quiere que seamos. Y podrían existir 1001 poderosos por qué. Pero si no le basta, hay un porqué tan poderoso que es porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y entregó su vida y entregó hasta su última gota de sangre por ti. Porque Él te vio y vio el propósito que ibas a cumplir.
y hacia dónde Dios te iba a mandar y lo que tú podrías hacer en su nombre y para Él. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Trocitos de carne. Yo quiero que cierres tus ojos y platica con Dios. Muchos sabemos qué tenemos que hacer. Muchos sabemos cuándo tenemos que hacerlo. Muchos sabemos cómo tenemos que hacerlo. Pero no lo hemos hecho porque nos falta un poderoso porqué. Si tú quieres avanzar al siguiente nivel, si tú quieres cumplir todos tus propósitos y si quieres cumplir el propósito glorioso de Dios para tu vida, dile: Señor, aquí estoy.